palabras ocurre este fenómeno, ¿cierto?, que se añadía una sílaba, como glasses, boxes, fixes, purses, pages, porque el plural tiene, o sea, el singular tiene una sílaba, ¿cierto? ¿Qué más cubrimos ese día? Si alguien se acuerda, los demostrativos, como me dijo Aurora, ¿su nombre? ¿No? Sí. Que se parece a una alumna que se llama Aurora, pero de los viernes. Ya, perdón. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto? Con los demostrativos. Aquí seguimos con verbo to be. Seguimos con verbo to be. Entonces, ¿sí? La próxima prueba es tanto oral como escrita. ¿Ya? Tiene una parte escrita que va a incluir un audio, pero parece que es solo uno. Y tiene una parte escrita que ustedes tienen que elaborar. Era como un correo, parece. Ahí vamos a ver la próxima clase, ¿cierto? Yo les voy a decir, chiquillos, estudiense esta parte, estas preguntas podrían surgir, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes sepan que son las primeras 3 unidades lo que va a cubrir esa evaluación, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho en las unidades 1 y 2, ¿qué es? Principalmente, ¿qué es la unidad 1? Ahí está, verbo to be. Verbo to be, afirmaciones, negaciones, preguntas. Claro, las cosas tan básicas como los números, cómo deletreamos su nombre. Entonces, esas preguntas podrían surgir en la evaluación oral, ¿cierto? Si yo le digo, Nicole, how do you spell your last name? Nicole, what is your last name first? ¿Cierto? ¿Cuál es su apellido? What is your last name? Y usted me dice Palacios. Yeah, how do you spell Palacios? How do you spell Palacios? Y cuando yo les digo, por ejemplo, en la unidad 2, cuando hablamos de palabras como vocabulario, ¿cierto? Yo le podría decir, what's the Spanish o what's the English for window? For ventana. Y ustedes me dicen window, ¿cierto? Como ocupando esta parte del libro. ¿Aquí había una parte de la... Si yo le digo, por ejemplo, what's the English for paraguas? ¿Y usted cómo me responde esa pregunta? No me acuerdo. Umbrella, ¿cierto? Y eso sería una respuesta corta, porque en general uno, ¿cómo debería responder esa pregunta? The English for paraguas o it's umbrella. How do you spell umbrella? Y ahí usted dice U-M-B-R-E-L-L-A. Ya, porque probablemente como la unidad 1 y la unidad 2 tiene verbo to be, aquí uno podría preguntar información personal, ¿cierto? Si yo les digo, por ejemplo, what are these? What is this? Eso probablemente... ¿Se acuerdan que yo la semana pasada le dije más o menos la dinámica de cómo iba a ser la evaluación oral? Les dije, ¿no? Ay, digo, o sea, dijo que iba a ser de 3 partes. eso. Ya, entonces la primera parte es como pregunta, ¿cierto? Personal questions. Aun cuando ustedes trabajen en parejas, no se preocupen si uno lo hace mejor que el otro, no, que me va a afectar, no. La nota sigue siendo individual. Yo, si no alcanzo a verlo en la próxima clase, en clases, yo les voy a subir al aula la rúbrica de evaluación, porque ustedes saben, tienen que saber lo que se va a evaluar. Ya, hay una rúbrica de evaluación para la parte escrita del texto, hay una parte... hay una rúbrica para la evaluación oral también, ¿ya? Entonces, claro, por lo general, ¿qué es lo que se evalúa ahí? Pronunciación, uso de inglés, uso de gramática, que contesten las preguntas con toda la información que se le pide, etc. ¿Ya? Pero si ustedes trabajan en pareja, recuerden que la nota es individual. No, yo he tenido alumnos que lo hacen muy bien, algunos, los otros no tanto, entonces no porque uno se equivoque le va a afectar al otro, no se preocupen por eso. ¿Ya? Entonces, claro, en esa dinámica podría surgir que yo le pase una hojita a ustedes con cosas así. Entonces, ya, usted le pregunta a ella qué es esto y usted le pregunta a ella qué es esto. ¿Cómo se daría esa dinámica? Si usted tuviera que hacer algo así. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se pregunta? Porque eso lo vimos en la clase, ¿cierto? Lo vimos en esta parte. Lo vimos, ustedes dicen que se soluciona así, como esta, ¿cierto? Ya, si yo le digo, what's this?
Y si yo sé que es singular, usted tiene que contestar como singular, con el verbo como corresponde singular. Y si es plural, tiene que decir, al final, ¿qué es lo que está preguntando acá? ¿Cierto? ¿Qué es esto? Y usted, si es singular, va a decir it's. O this is, si es que quiere, ¿cierto? Ahora, si la piscina no se lo muestra, y está por, o sea, se lo muestra pero está por allá, va a usar el demostrativo que corresponde, ¿cierto? That is, si es singular, o these are, o those are, si es un caso que sea plural. ¿Ya? Eso es lo que se podría preguntar de la unidad 2. Recuerden también que a usted se le puede salir una pregunta de la unidad 1 o de la unidad 3, ¿cierto? Porque esas son las 3 evaluaciones. Y la parte escrita, como les decía, tiene una parte que tienen que escribir, no sé, la respuesta del correo, que eso está en la unidad 3. Vamos a tratar de terminar con la unidad 2 para ir luego a la unidad 3 y hagamos un ejercicio similar al que va a aparecer en la prueba, para que ustedes se preparen, por supuesto, y un audio. Me parece que yo vi que viene un audio, pero a mí no me gusta adelantarme mucho porque por lo general estas cosas la cambian. Entonces, como nos faltan 2 semanas aún, puede que la próxima semana tenga novedades, entonces no quiero adelantarme con cosas más concretas porque en realidad no, después me lo cambian y dicen, no, la profe dijo, pero ¿ya? ¿Cuándo va a ser? Está todo calendarizado, está todo en el aula, ¿ya? Está todo en el aula, las fechas son las primeras 2 semanas de mayo. ¿Ya? Nosotros no tenemos, no nos afecta ningún feriado, al menos para esa evaluación. Entonces, el 4 y el 11, ¿se acuerdan? Yo la próxima semana tengo que traer un horario. Yo tengo que traer un horario el próximo jueves y ustedes se van a inscribir ahí en el horario. Porque se acuerdan que yo les dije que el primer jueves yo necesito que gente dé su evaluación oral, ¿cierto? Porque si no lo alcanzaríamos el jueves 11. Y para eso necesito voluntarios. Si no hay voluntarios, yo voy a elegir democráticamente. ¿Ya? No por lista, pero ahí vamos a ver. Claro, las personas que vengan esa semana, tanto a la prueba escrita como a la oral, no es necesario que vengan la semana siguiente. Entonces, si usted no quiere venir la otra semana, se inscribirá para eso. ¿Cierto? Lo que yo necesito el otro jueves es que ustedes me digan el nombre de la persona, ¿cierto? Y un horario. Vamos a hacer un horario tentativo, ¿ya? Porque, por ejemplo, la prueba dura 1 hora, 60 minutos, no más, la verdad. Entonces, nuestra clase comienza a las 6:30, vamos a dar tiempo hasta las 7 más o menos, para que llegue la gente, ¿cierto? De 7 a 8 y las evaluaciones orales serían de 8 a 9, 9 y algo. La idea es tratar de evaluar la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de personas posible hasta las... Yo no tengo problema quedarme hasta las 9:30, porque ese es nuestro horario, ¿cierto? Para así no quedarnos el otro jueves hasta las 10. Que ustedes me imagino que también tienen clase, entonces tampoco pueden. Yo tampoco quiero quedarme hasta más allá de mi jornada en realidad porque no me interesa. ¿Vale? Ya, ¿estamos claros con eso entonces? Yo la próxima semana voy a traer un horario y ustedes se van a inscribir, ¿cierto? Ahí en pareja, con un horario. Primero es escrito y después es horario. Claro, y vamos a hacerlo así porque hacer horario y después escrito es como que no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces, claro, la gente que da la evaluación oral y que no le o sea, la evaluación escrita y que no le toca su evaluación ese mismo día, se puede ir, ¿ya? No, y tiene que venir a la evaluación oral el jueves 11. Pero si usted se quiere inscribir para todo el jueves 4, no tiene que venir la otra semana. Entonces, un jueves que tiene el link, ¿cierto? Porque no tiene sentido que vengan si yo voy a estar evaluando para todos los compañeros. O sea, no tiene que venir igual porque tiene clase después. Ah, pero no tiene que llegar a las 6:30. O para una nomás. Claro. Y si no tiene que venir a tu clase después, ahí usted Para salvar a porque si no tiene evaluación, no sé, pues ahí cada uno decide. Ya, ¿estamos listos entonces ¿Cómo con nos eso? vamos a escuchar de la pronunciación? Nos falta Y para tener una entonces, idea de las cosas. nos falta cubrir una Para tener una parte idea de de, las cosas. Claro. nos falta cubrir una parte Pero una que de, después la otra. chiquillos, están conversando mucho. Y yo necesito darte información, porque si no, vamos a estar con muchas dudas. ¿Ya? La información yo la doy semana a semana, no debería darla semana a semana, porque lo del horario ya lo había dicho, ¿cierto? Nos falta cubrir esta parte de la unidad 2 que trata de adjetivos. Chiquillos, me molesta que estén conversando. Por favor, si no, pueden salir, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Adjetivos. ¿Qué tiene de importante los adjetivos? Ustedes probablemente ya lo conocen, ¿cierto? Los han visto antes. ¿Qué tiene de especial, dirán ustedes, los adjetivos? ¿Lo hemos visto? ¿Conocen algunos? ¿Cuáles nos han aparecido? ¿Qué adjetivos aparecieron en la primera evaluación, en el quiz 1? Los adjetivos posesivos, ¿cierto, Andrés? ¿Cuáles eran esos? My, your, his, her, our, their, y ahí está, ¿cierto? Pero cuando uno dice adjetivo, ya sea posesivo, adjetivo calificativo, de cualquier forma, ¿qué es lo que falta después? Porque yo no puedo decir mi, o su, o blanco. ¿Qué es lo blanco? ¿Qué es lo mi? ¿Qué es lo su? ¿Qué falta después? ¿Un verbo? No. Un sustantivo, ¿cierto? Por eso empezamos a ver los plurales. Porque aquí el adjetivo siempre va a estar calificando a un sustantivo, así como los adverbios califican a un verbo, ¿cierto? Porque un adverbio me dice cómo se ejecuta una acción. Si yo le digo, hoy que camina lento, ese lento está diciendo cómo se camina. En realidad lento es un adjetivo, pero si está usado al lado de un verbo, ya es un adverbio. Entonces lo más correcto sería decir lentamente. Camina lentamente. Pero uno dice lento o, no sé, otras palabras, ¿cierto? Dependiendo del contexto en el que estemos. ¿Ya? Entonces esta unidad, termina la unidad 2 con los adjetivos. ¿Qué tenemos que saber de los adjetivos? ¿O qué es lo que nosotros ya conocemos de los adjetivos? ¿Sabemos algo de los adjetivos o no? Ya, por lo general en inglés va antes del sustantivo singular o plural al que están calificando, ¿cierto? Como por ejemplo American flag. Esas palabras que nosotros vimos que son las nacionalidades son un tipo de adjetivo, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con esos que nosotros ya conocemos? Que son los únicos que se escriben con esta letra, ¿cierto? Capital letter. Son los únicos adjetivos que en general los adjetivos no se escriben con mayúsculas, ¿ya? Solamente en ese caso, ¿por qué dirán ustedes? ¿Por qué creen ustedes que solamente ahí se escriben con mayúsculas? Esos adjetivos que son los de nacionalidades, ¿por qué se escriben con mayúsculas? Son los únicos adjetivos que se escriben con mayúsculas, ningún otro. ¿Por qué será? Porque derivan de un nombre propio, ¿cierto? Porque derivan de un país que es un nombre propio, sustantivo propio, y es básicamente por eso, ¿ya? Pero siguen la misma forma, la misma posición, ¿cierto? Que es antes del sustantivo al cual están calificando, ¿ya? Los colores, ¿se acuerdan de los colores? Porque los colores es un tipo de adjetivo, ¿cierto? Los colores, ¿por qué están ilustrativos acá? Porque los colores es lo primero que se enseña cuando uno enseña adjetivos. Pero por supuesto nosotros tenemos 10.000 tipos de adjetivos. Por ejemplo, tenemos adjetivos para describir physical appearance, ¿cierto? Personality, shape, cómo huele algo, cuál es su forma, su textura, su tamaño, su color. Colores, ¿cierto? La unidad dice colors. Pero el color es solo una forma. Es solo una de las cualidades que podemos darle a algo, ¿ya? ¿Qué otras cualidades le podemos dar a cosas? Como decía, ¿cierto? El tamaño, el olor, el color, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí en verde? An adjective is a word that describes a noun. Entonces, un adjetivo siempre va a estar describiendo a un sustantivo o un pronombre, ¿ya? Porque yo también puedo decir London is big. Y London es un sustantivo, sí, pero es un sustantivo propio. O sea, es un lugar, una ciudad, un país, ¿cierto? También puedo describirlo a usted, por supuesto. Usted también es una cosa. No, mentira. Es un sustantivo propio. Ya, también podemos describirlo. Yo digo, oh, mi alumna es súper inteligente.
inteligente. Es inteligente. Y además de inteligente le puse el súper. ¿Qué será ese súper? Y si yo digo, ella es súper. ¿Súper qué? Ya como que le falta algo, ¿cierto? Entonces ese súper está calificando al adjetivo. Y ahí sería como otro adjetivo o incluso como un modificador. Es como el very o el really. Yo digo, she's very nice. She's really intelligent. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía, lo que está en verde, ¿cierto? Es el adjetivo. ¿Puedo yo tener más de un adjetivo para describir algo o alguien? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y en inglés fácilmente lo vamos a decir no, and, no es necesario, ¿cierto? Porque claro, yo podría decir 4 o 5 adjetivos. Y hay un orden para eso, ¿ya? ¿Qué es lo que dice ahí entonces? ¿A quién estamos calificando? Al perro, ¿cierto? ¿Cómo es el perro? Por eso las palabritas que están aquí están antes. ¿Y qué pasa si yo tuviera 20 perros? O 7. Y si yo quiero describirlos a todos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo va a quedar la oración? Le pone una S al perro. Solo el perro. ¿Y al otro? A los adjetivos. Porque quedan igual, ¿cierto? Porque en español uno dice o los perros cochinos, o los perros flojos, o las perras blancas, no sé si. Pero en inglés no. Entonces, otra cosa, y ahora sabemos de los adjetivos, es, además de la posición, como dijo la Biblia, ¿cierto? Que por lo general van antes, otra cosa es que no se ven influenciados ni por género ni por nombre. ¿Ya? No se ponen en plural, no importa si es femenino o masculino lo que tiene después, eso no importa. ¿Ya? Primero, como decíamos antes, ¿cierto? Entonces hay que localizar lo que se quiere describir, lo que se quiere calificar. ¿Ya? Entonces, veamos rápidamente estas 3 oraciones. ¿Cuál será el adjetivo que se está, el sustantivo que se está describiendo? Arriba. Children, ¿cierto? Que ya es plural, por favor no digan children. Ya, en la plural tampoco. ¿Ya? ¿Y cuáles son los adjetivos? ¿Cómo estamos diciendo que son los niños? Felices. Felices. ¿Ya? Y three. Tres. También sería un adjetivo en ese caso. Porque si yo digo three ¿qué? Three children. Ahí el número sí sería un adjetivo, porque aquí me dijo que yo también podía tener números como adjetivos. ¿Ya? Eso lo voy a subir, no se preocupe. Entonces, primero, determinar cuál es el sustantivo para luego decir, entonces, si yo quiero decir cómo son ellos, tengo que ponerlos después. Pero, ¿qué pasa? Y vamos a ver que a veces no se ponen antes. El otro, ya le di la solución. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que se quiere describir acá? ¿Dónde está el adjetivo? ¿Dónde está el sustantivo? Sí, pero no estamos calificando el donkey, ¿cierto? Hay otro que sí tiene un adjetivo, el sombrero, ¿cierto? Y how is the hat? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Large, grande, ¿cierto? Entonces, este es el sustantivo, el adjetivo es large. Pero aquí yo veo que está antes del sustantivo, aquí el adjetivo está antes del sustantivo, pero aquí el adjetivo está después. ¿Por qué? ¿Y usted por qué me está grabando si la clase se está grabando? Porque no se ve bien, profe. Se ve bien. Yo voy a cobrar por imagen. A Santo Tomás no, porque ya vengo. No le puedo cobrar. Chiquillos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa en este ejemplo? Porque dice is y el adjetivo, y aquí yo no tengo ningún otro. ¿Por qué será? ¿A quién está calificando esa palabrita? Al hombre, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ocurre, porque el adjetivo, si bien la mayoría de las veces toma esta posición de estar antes del sustantivo, también lo podemos encontrar de esta manera que se llama predicative, que va después del verbo. Pero eso va a ocurrir solo con algunos verbos. Verbo to be y algunos verbos
como estos. Lo vamos a ver en 2 diapositivas más adelante. ¿Ya? Pero claro, la mayoría de las veces va a ocurrir así. Y muchas veces también se ocupa con verbo to be. Ya, si yo di el ejemplo que yo hice de mi alumna, que es súper inteligente, en español es lo mismo. She is intelligent. ¿Se dan cuenta que el adjetivo al final, porque está siendo usado después del verbo to be? Colores, por si alguien no sabe los colores en inglés, ¿cierto? Ahí hay una tabla. También están en el libro en caso que ustedes no se acuerden de los colores, etc. Y esto es para ilustrar lo que ya decíamos antes con respecto a que no cambian su forma independiente de que sea plural o no el sustantivo, ¿cierto? This is a hot potato, those are some hot potatoes. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo esto va a ser plural o no? Porque el sustantivo aquí está en plural y porque el verbo ahora está en plural. Y por supuesto esto me dice que es singular y esto es plural. Entonces siempre el contexto me lo va a decir. Pero los adjetivos quedan igual. Entonces, ¿cuándo podemos tener estos adjetivos después? Por ejemplo, the man is tall. El hombre es alto. En verbos, principalmente como verbo to be, pero también estos verbos que se parecen al verbo to be porque no hay acción ahí. No hay una acción. Entonces los verbos como seem, become, remain y look, perfectamente yo puedo poner los adjetivos después. Veamos los ejemplos. Dice, giraffes seem gentle and shy. Las jirafas parece que fueran, ¿cierto? Parece que fueran o parecen ser gentiles y tímidas, adjetivos, ¿cierto? Están en su forma normal, pero yo sé que esto es plural. Por lo tanto, si yo lo quiero traducir, tengo también que traducir eso, porque si no, no tendría sentido para nuestro idioma. El policía se enojó. Verbo en pasado y después de ese verbo yo tengo que poner un adjetivo. Nosotros, fácil, porque tenemos todo eso con un verbo, enojarse, no enojar, ya con el reflexivo, que la acción ocurre en uno mismo, yo no te hago enojar, ya, o yo enojo, no, ¿cierto? Uno se enoja, yo me enojo, tú te enojas, nosotros nos enojamos, por eso el verbo reflexivo que recae en uno mismo, ya, yo no lo puedo decir en inglés con un verbo, tengo que decirlo con ese verbo y además un adjetivo. Literalmente, ¿qué dice ahí? No tiene sentido si lo traducimos literalmente, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Ahí dice, el policía se volvió enojado. Nadie dice eso. Uno dice, got angry, get angry o become angry. Ya con el get quizás es más usado. Ya, you look tired. Aquí claramente está el adjetivo después de ese verbo. No lo puedo decir antes, sino ¿qué sentido tendría lo que yo quiero decir? Si yo te digo, hoy te ves cansada el día de hoy, Nicole, tienes los ojos sin dormir. La vecina te quedó dormida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo decir eso? Tengo que poner el adjetivo acá, si no, no tiene sentido. No es lo mismo que yo diga, ella está cansada. Porque si yo uso el verbo to be ahí, she is tired, yo lo estoy dando por hecho. Pero aquí dice, oh, you look tired. O you look happy, si yo la veo hay que estar riéndose, ¿cierto? O you seem. El seem y el look son como parecidos. Y por último, aquí hay otro verbo que no aparecía ahí. This meat tastes funny. Esta carne sabe, ¿cómo sabe? Rara. Es que ahí no sabe graciosa, sabe extraña, rara. ¿Cierto? Cuando hay un chiste que sabe gracioso, o a situation is funny, o you're funny. Pero something that you eat, it can be funny. ¿Ya? Eso entonces con los adjetivos. Pero la profe les dijo todo el rato que o vienen antes, ¿cierto? Antes del sustantivo, o vienen después, con determinados verbos, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre con God Almighty, con Court Martial, con President-elect, con Battle Royale? ¿Qué pasa ahí? Si todo el rato la profe me dijo que eso tiene que ir antes del sustantivo, porque ¿qué tenemos acá? Sustantivo, adjetivo.
Sustantivo adjetivo. Pero ¿qué pasó acá? Estas expresiones, ¿cierto? Así se dicen, como en todo el mundo. Entonces, no hay mucho que hacer ahí. Así es. No es que esté mal, no. Así se dice, hermano. ¿Ya? Pero por supuesto son contadas ocasiones. No es que siempre yo voy a decir my t-shirt white. No es como que yo lo puedo decir para todos, absolutamente no. Entonces en estos casos, si ustedes los ven así en alguna noticia, en Instagram o algo, no se asusten porque así se dice. ¿Ya? Y alguna oración para verlo más en contexto, ¿cierto? Por ejemplo, the United Nations Secretary General is, no sé quién es ahora, no sé quién es, el apellido, pero antes era uno que era muy bien famoso, ¿ya? El secretario general. Cuando Boric salió, el último presidente, ¿cierto? El presidente actual, y la noticia en inglés decía, Chile has a new president-elect, ¿cierto? Tiene un nuevo presidente electo, más encima nuevo, a new president-elect. ¿Ya? Así es, nada que hacer ahí. ¿Habíamos hablado de las nacionalidades? Sí, las únicas que llevan mayúsculas, ¿cierto? En su spelling. ¿Y qué podemos decir acerca de ellas que no conozcamos? Solamente, no sé si aprendérselas de memoria, porque no es la idea, ¿cierto? Pero a medida que nos han aparecido, ya sea en las unidades, los ejercicios, las pruebas, uno más o menos se va acordando o haciendo la asociación, ¿cierto? Italian es muy difícil de traducir, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? Lo mismo que con los otros adjetivos. Si yo estoy hablando de muchos italianos, de toda la gente italiana, yo voy a decir Italian people love pasta. Chiquillos, me van a preguntar que no me pare, pero ando con una fascitis plantar en este pie que me tiene horrible. ¿Ya? Igual voy a parar, pero Italian people love pasta. Yo estoy hablando de una persona o de más de una persona. Este es plural, ¿cierto? Entonces eso también es algo a considerar cuando nos estén evaluando, porque aquí el verbo, ¿cómo está el verbo? ¿Le pasa algo al verbo? No. El verbo, ¿cómo está conjugado aquí? En plural. No tiene una S, debe ser la persona singular. Entonces aquí estamos hablando de todos los italianos. Pero ¿qué pasa si yo digo esto? ¿Está bien o no? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Así se dice. No es que esté mal. Ahora, claro, porque yo puedo transformar este adjetivo poniéndole en plural, yo lo estoy sustantivizando, lo estoy convirtiendo los italianos. Y ya en español, al ponerle lo que es italiano ya no es un adjetivo, es un sustantivo. ¿Qué son los italianos? Como los chilenos, las personas que son de Italia, o que viven etc. Sabemos lo que significa. Entonces, esto ya no es un adjetivo. ¿Qué es? Un sustantivo. Es un sustantivo. En mi sujeto, te das un sustantivo. Y entonces el pronombre que uno podría reemplazar sería they, porque claramente es un plural, ¿cierto? Si usted tiene problemas, no se acuerda del presente con los verbos de acción, lo vamos a ver, no se preocupen, en la unidad 3. Esperemos comenzar a verla el día de hoy. ¿Algo que decir con respecto a las nacionalidades? ¿No? American cheese, Chinese food, African jungle. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué es lo americano? Queso. El queso. ¿Qué es lo chino? La comida. ¿Qué es lo africano? Etcétera. ¿Cierto? Ya. Y como dijo el Andrés, nosotros ya conocemos estos adjetivos. ¿Cuál es la diferencia con los otros? ¿Cuáles son todos los que hemos estado mirando? ¿Qué tipo de adjetivos son? Calificativos. Calificativos, ¿cierto? Describing words. Palabras que me sirven para describir algo o alguien. Pero aquí, ¿de qué forma yo lo estoy describiendo? No lo estoy describiendo. Solamente estoy diciendo de quién es. Algo o alguien. Algo o alguien. ¿Cierto? El típico ejemplo, what's your name? Your, aquí está. O sea, el nombre de tú. What's your name?
My name is, bla, bla, bla. Entonces ya tenemos en nuestro vocabulario el your y el my. Si yo le pregunto, ¿cómo se llama su hijo? Si es que tiene hijos. ¿Usted tiene? Do you have any kids? How many kids do you have? How many kids? 2. Entonces yo le digo, ¿cuáles son sus nombres? ¿Qué posesivo vamos a usar aquí? Porque es el posesivo de children. Children yo sé que es plural. Entonces yo quiero decir, ¿cuáles son sus nombres? O sea, los son nombres de ellos. Ese voy a usar, ¿cierto? Their. What are their names? ¿Cierto? What are their names? ¿Y usted cómo me contesta una pregunta de este tipo? ¿Cómo me contesta usted? Si yo le digo, usted mismo tenía 2 hijos, ¿no? Sí. Ya, pues. Y yo le digo, what are their names? Me puede inventar, si no quiere decir el nombre de su hijo, ¿cierto? Lo importante es que usted me diga cómo se comienza una respuesta de este tipo. They are. They are. ¿Ya? Name. No. Si tú quieres decir ellos son, vas a decir al tiro el nombre. Ah, ya. ¿Ya? They are Diego y José. Diego y... José. Ya. Pero yo le pregunté quiénes son. No. Yo le pregunté los nombres. Entonces usted tiene que decirme esto. Ah, their names. Claro. Usted me dice, their names are Diego and Josefa. O si no, me dice esto nomás. What are their names? Diego and Josefa. Nada más. Si fuera respuesta corta. Pero acuérdense que a veces por cosa evaluativa en las pruebas les dice, conteste con respuesta completa. Entonces para eso usted dice, my children, porque podemos usar un posesivo también, por supuesto que sí. Usted puede decir esto, my children's names are Diego and José. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que es? ¿Se acuerdan de esto o alguien no lo conoce? No lo estoy pluralizando, pero sí se pronuncia con esa... Porque ahí claramente me dicen que no es un plural. ¿Qué es eso? ¿Una abreviación? ¿Ah? ¿Cómo es? Is. No, es una abreviación. ¿La abreviación de qué? ¿Es el is? No, porque aquí está el verbo. ¿Cómo va a ser is? ¿Qué es? ¿No? Lo vimos en el básico 1. Lo que estudié en el básico 1. Ese children's... Uy, ¿el André dónde está? Ese... ¿Pero el nombre de la comida o cómo se llama? No, ¿cómo se llama eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo dije con los nombres de mis hijos. Los nombres de mis hijos Es como para poner en son... ¿Es para qué? poner en plural. No, porque ahí está plural, pues mira. No sé para qué eso así. Eso me dice que es plural y eso me dice que es plural. Esos son posesivos. Así se llama, genitivo. Sí. El possessive es. ¿Y eso se aplica a cualquier sustantivo posesivo? Generalmente, cuando uno tiene algo, cuando uno posee algo, pero si yo digo, por ejemplo, las patas de la mesa, no se dice con ese posesivo. Pero si fueran las patas de mi mesa, ahí sí. No. Ahí tú dirías, la mesa tú puedes decir my table, pero las patas de mi mesa no. Es como, ¿cómo se dice las patas de la mesa? El ejemplo que agarré. Pero cuando llegue es como mi mesa, mi cama, mi algo. Sí, pero yo estoy hablando de las patas de algo. Porque tú puedes decir my, pero no estás diciendo, no estás usando esto. Se fijan que estos son posesivos, pero esto es otro posesivo. Entonces, este posesivo de acá es para este. Pero Y este posesivo es para este. ¿En qué situación entonces? ¿Cuándo se usa ese apóstrofe? No sé cómo se llama. Cuando es posesivo de alguien, de una persona. Entonces yo digo, por Pero ejemplo, cuando Por ejemplo, una las sábanas cosa, de mi cama. la sábana de mi cama no. ¿Cómo se dice pero eso The sheets ¿qué posesivo? in my bed. ¿En qué posesivo tendría que ser? Por ejemplo, tú dices el hijo de mi hermana. O my nephew.
my nephew, o si yo te digo quién es él, usted me dice el marido de mi hermana. O sea, solamente My ponemos de sisters, personas. sí. Por eso decía yo, solo de personas. posesivo de personas. No Cuando es yo sustantivo de cosas, Sí, solamente de personas. Claro, Ya, ahí ya me... sí. Esa era la... Claro, porque, ya claro, no estaba bien la aplicación, pero si es amigo, porque si algo es mío, pero claro, el celular, Pero claro. mis hijos, mi pololo, mi mamá, ahí sí. Claro, pero es algo de una persona. Entonces, el nombre de tu marido, el perro de mis amigos, ya, my friends' pets, ¿cierto? Porque ahí está haciendo el alusivo, la posesión de los amigos, De mis amigos. de tus amigos, claro. Pero el my es otro posesivo. Porque esto pues, yo podría decirlo de otra forma, así no es posesivo. Y así estaría igual que... Ahí no, porque Ahí no le falta- falta algo a children. Ya. Ahí Ah, me falta. claro, le falta- Yo podría decir, ¿cuál es su nombre? Me olvidé su La nombre. Vivi. Vivian. Ahí. Pero antes el ejemplo, acuérdate que el ejemplo de antes lo estaba diciendo ella. Pero yo ahora no estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo el yo, los hijos de ella. El nombre de los hijos de ella son los nombres. Los nombres de los hijos, de sus hijos o de los hijos de ella. ¿Y cómo podría decir también esto? Si es que sabemos que estamos hablando de Vivian, ¿cierto? Pero no es el caso, porque yo quería hacer la ilustración del posesivo con eso. ¿Ya? Eso entonces, en cuanto a los posesivos, eso se pasó, pero claro, a uno se le va olvidando con el tiempo. El posesivo se llama possessiveness. Aquí tenemos más vocabulario, ¿cierto? En realidad son adjetivos que nos pueden servir para describir a alguien. En realidad por color, raza, religión, da lo mismo. Y los comparativos y los superlativos lo van a ver ustedes en el otro nivel, cuando aprueben este ramo, por supuesto. ¿Ya? Porque claro, ahora estamos viendo los adjetivos, pero ¿cómo? Decimos, este hombre es alto, ella es bonita, mi pelota es blanca. Estamos solamente describiendo las cosas. Pero si yo digo que mi pelota es más bonita que la suya, ¿qué es lo que voy a hacer ahí con los adjetivos? Los voy a comparar. Voy a decir una cosa es más que, es más bonita que, o es menos bonita que, porque también puedo comparar para más o menos, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, la ciudad de Londres es enorme. Hola, pase. Pero yo también quiero decir que Moscú es más grande que Londres. Entonces, ¿qué tengo que saber para hacer estos comparativos? Primero, ¿qué adjetivo voy a usar? B, ¿cierto? Ese es mi adjetivo que yo voy a comparar. Entonces, ahora yo no solamente voy a decir que esta es grande y esta también es grande. Yo quiero decir que esta es más grande que esta. Ahí están los comparativos. Is bigger than London. Entonces, aquí estoy diciendo, Moscú es más grande que Londres. ¿Ya? Pero eso, preocúpese de eso el próximo semestre, porque no es muy complicado, pero por supuesto, como todo en inglés, tiene una fórmula. Cuando yo tengo adjetivos que son de una sílaba, lo voy a hacer de una forma. Cuando tengo adjetivos que son de una sílaba, lo voy a hacer de otra forma. Beautiful, crowded, famous, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, ¿cómo se llama la cantante? Miley Cyrus. Es famosa. Yo uso un adjetivo normal, ¿cierto? Miley Cyrus is very famous worldwide. Encima le puse un adverbio. Is very famous all around the world. Pero, ¿quién puede ser más famoso que Miley Cyrus? Shakira. Shakira. Ya. Shakira is... ¿Cuál es el adjetivo a comparar? Famous. ¿Ya? Entonces... yo voy a decir que la Shakira es más famosa que... y este
con la cuestión de la Y comparación. en el caso anterior no podríamos ocupar igual para decir Moscú is more big than... No. ¿No? Podrías, te van a entender igual, pero va a estar gramaticalmente incorrecto. Ya. ¿Ya? ¿Por qué no se puede? Porque tiene dos sílabas, tiene más sonido. Y si es beautiful o intelligent, no puedo decir intelligenter, no puede decir. ¿Ya? Ahora, claro, hay muchas excepciones a la regla, porque por ejemplo, smart es una sílaba y la gente dice, my son is smarter than yours. Mi hijo es más inteligente que tu hijo, pero hay gente que dice more smart. Entonces, como que, oye, ya, pero ¿y qué quedamos? Uno se puede encontrar con 10.000 cosas. Uno lo puede aprender como te dicen que es, pero en realidad la práctica es como que así pasa en todos lados, ¿cierto? Pero básicamente es esto. Es ER, than, y con palabras más largas son more than, para hacer la comparación. Porque también tenemos un superlativo con los adjetivos. ¿Qué será superlativo? ¿A qué les suena? Voy a borrar aquí esto, sí, perdón. Si yo les digo, por ejemplo, Exageración. ¿ah? Exageración. Es una exageración, pero es algo que es de verdad. Con este ejemplo de las ciudades que una era más grande, ya, ¿cuál es el país más grande? What is the biggest country in the world? ¿Saben ustedes cuál es el país más grande del mundo, no? India. Russia. Brasil es como el tercero. Ah, verdad, Rusia. Russia. Está como Brasil, Rusia, parece que está China después, India, Brasil, por ahí. Estados Unidos como el 15. Ya, entonces, nosotros decimos, por ejemplo, Brazil is bigger than Chile. Of course, it is bigger, ¿ya? Pero vamos a decir cuál es el más grande y no hay otro más grande. Russia is the, ¿cuál era el adjetivo que estábamos usando? Ya, fíjate cómo lo... Y miren lo que pasa, cuando es de una sílaba, tengo que doblar la última consonante y después hacer eso. Pero por eso que te digo, lo estoy solamente presentando esto. Russia is the biggest country in the world. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cambió? Yes. Es ahora no es ER y ya no es. Pero se acuerdan que aquí yo comparaba, porque decíamos más que. Y aquí no hay otro que. Es el más. El más. Los grandes éxitos también con Sí, o como los libros que se vendían harto. ¿Cómo se llama? Decía ahí como un símbolo. creo que era. Ay, se me olvidó. Y además a esto le ponemos este artículo. El más. El o la o los, ¿cierto? Dependiendo de mi si es plural, es el más grande. O sea, and out of comparisons, there is no other country bigger than Russia. Pues no Is dice it? the best, así como mejor. The best. Y ese es un adjetivo que es irregular. Porque ¿cuál es el comparativo de good? No es gooder. ¿Cuál es? Better. ¿Y cuál es el superlativo de better? Best. El que dijo la Leslie. Entonces además tenemos una serie de adjetivos que son irregulares. Ay, me iba a aprender yo con todos. Explotó. No hay que aprendérselos todos. En realidad no hay que aprendérselos todos porque no tiene sentido. Solamente hay que aprenderse los que son la excepción a la regla. Porque los otros siempre van a funcionar así. Bigger than the biggest. Y con los que son more, ¿qué pasaba con los que eran the more? Ahí vamos a decir the more, the most. ¿Se acuerdan que antes era more than? Aquí va a ser the most. The most famous singer in the world. Entonces el adjetivo queda exactamente igual y nosotros decimos more than o the most, que es el más famoso de todo el mundo. Ya va a depender entonces del adjetivo, no se preocupen por eso, pero es importante que desde ya lo vayan conociendo porque ahora ustedes están repasando los adjetivos que ya vimos en el nivel 1 para los que estuvieron, ¿cierto?
Y esto lo van a ver entonces el próximo semestre, aquellas personas que... Sí, a todo esto nada que ver, entre paréntesis, esta semana confirmaron que hay exhibición. 5 grados. Les dije yo siempre que lo hacía a mitad de semestre, no sé por qué. Y hay otra cosa este semestre, tenemos examinación nacional, pero aún no se dice qué nivel, porque no son todos los niveles. Puede ser básico 1, básico 2, intermedio 1 o intermedio 2. ¿Qué significa? Que eso es una medida, es un instrumento de medición de la calidad de la educación. Se hace en asignaturas que son transversales, a inglés no lo tocaba hace mucho tiempo, ahora este semestre le toca inglés, pero todavía no se determina a cuál nivel. ¿Ya? Así que esperemos que sea así. ¿Ah? Es una evaluación escrita. Es una examinación nacional, que significa que las 23 ciudades del país están haciendo la misma prueba en una fecha determinada, que yo no sé dónde lo van a poner, porque nosotros en el calendario, no sé en qué parte lo van a poner. ¿Esa evaluación que es nacional igual va con nota para nosotros o es solo una No lo evaluación? sé, no lo sé. Pero Como como te digo, el CIMSE, yo creo que es como el CIMSE. Es como el CIMSE. Es que a eso me refiero, porque si es como el CIMSE y solamente van a evaluar cómo estamos nivelados a nivel nacional. Claro, porque los alumnos a veces quieren como un incentivo, y yo voy a hacer esto para subirle los números a ustedes y yo que gano, ¿cierto? Para uno, como profe, es harta presión, porque si salen todos malos, estoy haciendo pésimo y pega, ¿cierto? Entonces, además que hay que meterlo en el calendario, ni siquiera lo han dicho, solamente que llegó la noticia de que